delante del ángel, que fue ignorancia, porque, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Nuevamente el Señor nos invita a cuidar de nuestras palabras, a callar, que las muchas palabras no nos hagan pecar. Y dice que donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a escuchar este video que traje esta noche. Espero nos sirva a todas. Amén. Amén. Buenas noches, Amén. Lili. Buenas noches, Felipita. Buenas noches, Felipe. Biblia explicada. Un Amén. recorrido diario Buenas noches, por Felipe. las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y hoy hemos llegado a el capítulo número 5 del libro de Eclesiastés, el predicador, la exhortación de Salomón a su familia, a su pueblo y a nosotros, como una manera de decir: aprovechemos bien el tiempo que Dios nos ha dado y glorifiquemos a Dios en todas las cosas. Pudiéramos también extraer lecciones de mayordomía en el libro de Eclesiastés, porque se nos permite administrar el tiempo, nuestras capacidades, nuestro cuerpo y también nuestros recursos en vida, porque después de la muerte ya no hay nada. Ya la muerte es un estado de inconsciencia. Sin embargo, el que descansa en Cristo tiene la bendita esperanza de la resurrección. Y de eso prácticamente viene hablando todo el libro de Eclesiastés. Vamos a leer versículo a versículo y vamos a ver qué lecciones podemos extraer. El 18 de marzo del 2026, Nuestra Señora volvió a hablar. Esto fue lo que dijo la Virgen en Medjugorje y no puedes ignorarlo. Permaneció solo unos minutos. Ustedes pueden ver allí en pantalla el versículo número 1 de Eclesiastés 5 desde la versión Reina Valera 1960. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ya aquí, solo en este primer versículo, tenemos Una gran lección. una lección demasiado grande, Profunda. que nos llevaría bastante tiempo, pero vamos a hablar de lo principal del asunto. Vamos con lo primero. La exhortación que Salomón hace a cualquier persona, a ti y a mí, a cualquiera y en cualquier época, es que cuando llegásemos a la casa de Dios, hoy pudiéramos decir la iglesia, pero vamos a contextualizar el tiempo en que se escribió el libro de Eclesiastés. Salomón fue el encargado de construir el templo al inicio de su reinado. Se demoró 7 años en construir el templo. Hizo una dedicación. Antes del templo, ¿qué existía? El santuario. El santuario, la tienda de reunión que construyó Moisés, que era una tienda movible que pasó por diferentes lugares hasta que por fin llegó a Jerusalén. Pasó por Silo y anduvo por el desierto durante 40 años, y allí en ese santuario, en esa tienda de reunión, Dios se manifestaba a su pueblo, y cada uno de esos muebles del santuario tenía un símbolo dentro del plan de salvación. El altar del sacrificio, donde se hacían los sacrificios diarios, en la mañana, en la tarde, también los sacrificios anuales. Muchos de ustedes me han comentado que no entienden cómo es que se hacían sacrificios sustitutivos en favor del hombre, cómo Dios permitía la matanza de esos animales. Y yo he ido explicándolo, pero hoy les voy a decir algo importante porque el versículo lo amerita. Pero antes de decirle eso importante con respecto a los sacrificios de animales, la exhortación de Salomón es: cuando tú vayas al templo, cuando vayas a la casa del Señor, cuando vayas a encontrarte con tu Dios, aunque Dios está en todas partes, pero ese lugar sagrado, consagrado, dedicado para el servicio de la adoración y del sacrificio, cuando vayas a ese lugar, que ahora vendrían siendo como las iglesias actuales, aunque no se puede comparar, porque el templo es una cosa
y la iglesia, la reunión es otra, pero igual es un lugar de reunión donde debemos ir con la presteza a escuchar la palabra. La exhortación es: guarda tu pie. Lo que vayamos a hacer antes, debemos de prestar atención más bien a la palabra de Dios que al acto mismo. Que no es la mera forma de culto, que no es la mera ceremonia, la mera asistencia a la reunión. Estar allí implica reflexión, entrega, dedicación, búsqueda de la voluntad del Señor. Como líderes a veces tenemos esa idea errada que vamos a prestar el servicio nada más en las áreas que nos corresponden, pero Dios más que eso quiere que nosotros prestemos atención a lo que Él nos trae ese día, para escuchar su palabra, para poder poner en práctica. Fíjate lo que dice el versículo: acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Evidentemente todos iban con un sacrificio. Y aquí donde voy en la explicación, porque fíjate lo que dice: el sacrificio, pero no cualquier sacrificio. Guarda tu pie de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que llevan el sacrificio solamente como por cumplir, por complacer, y sienten que ya tienen la aceptación de Dios por el sacrificio. Pero no hay un cambio. No hay un cambio, no hay una consagración, no hay un deseo de escuchar la palabra de Dios para practicarla, sino que sencillamente voy para que me vean que estoy haciendo un sacrificio. Así como las personas que iban al templo cuando la viudita de las 2 monedas, que iban por cumplir y para que los vieran. Así muchas veces podemos incurrir en ese error también. Claro, y al hablar del sacrificio de los necios, recuerda que el necio es la persona que no admite consejo ni orientación porque cree que se la sabe toda. Es un necio. Dice: no saben que hacen mal. O sea, cumpliendo y manteniendo la ceremonia, las formas de culto, la asistencia al templo, ellos no sabían que estaban haciendo mal. Mire, hermanos, nunca fue el plan de Dios los sacrificios animales. La razón por el cual se hacían tantos sacrificios, o Dios permitió los sacrificios, era para que el ser humano reconociese que su pecado trajo una consecuencia. Mari y todas, esta porción de la palabra nos está diciendo que nosotras podemos estar haciendo el sacrificio de los necios, porque el Señor le está hablando a las personas que van a la iglesia, que vamos a la iglesia, que tenemos por costumbre buscarlo a Él, pero nos está diciendo de qué manera lo tenemos que hacer. O sea, hay personas que lo están haciendo de la manera correcta, otras que no lo están haciendo de la manera correcta. Entiendo yo esta porción de la palabra. La paga del pecado es muerte. Yo soy el que tiene que morir por mi pecado, pero ¿quién pagó el precio de mi pecado? Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo se simbolizaba el sacrificio que haría el Mesías? A través de los animales. ¿Qué culpa tienen los animales o tenían los animales del pecado del hombre? Absolutamente nada. Como tú y yo tampoco tenemos culpa de que nuestros padres hayan cometido errores. Primero, habrá un libro nuevo que se llama El Romance Cósmico, donde vamos a aprender. Pero estamos pagando las consecuencias y estamos sufriendo en un mundo de contaminación. Mira, el sacrificio del altar era tan grotesco, había que primero degollarlo, derramar la sangre. Había que desollarlo, había que sacarle los intestinos, había que exprimirle la sangre por completo, había que picarlo en pedazos y luego lanzarlo al fuego. Una cosa grotesca. Dios lo permitió así para que el ser humano también, al ver eso grotesco, no le quedaran ganas de pecar, pero fue prácticamente el contrario. Las personas se acostumbraron a hacerlo y yo creo que ahí es donde entra el versículo. Se acostumbraron tanto a hacerlo que ya lo hacían por inercia, ya lo hacían por costumbre, sin importarle nada. Pecaban, voy a pecar y igual mañana mato el corderito y ya. Y podemos estar pasando lo mismo nosotros. Podemos estar diciendo, bueno, no, yo peco y ya mañana oro a Dios y Dios me perdona, pero realmente no hay una conversión, no hay una restauración en mi vida, y eso es lo que al versículo se refiere. O sea, jugaban con la gracia, decir, no pasa nada, y pequé, no pasa nada, llevo un cordero, llevo una vaca, llevo un chivo, llevo un carnero, y solucionado el problema. Y eso sería como una gracia barata.
Cuando nosotros conscientemente cometemos errores conscientes, premeditados, es como si estuviéramos sacrificando a Cristo de nuevo. La idea era que fuera lo que tú acabas de decir, tan grotesco, tan despreciable, que la persona se sintiera compungida, motivada a no pecar más conscientemente. ¿Ve? Es decir, no, que tengo que matar otro animal, esa cosa. Y la persona tenía que visualizar. No era que dejaba el animal para que los sacerdotes lo mataran solitos. Ellos tenían que contemplar la muerte del animalito. Y tenía que ser el mejor, el más productivo. Entonces, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y trata de escuchar más antes que ofrecer sacrificio de necio, porque no entienden que hacen mal. La mera asistencia al culto no nos hace más consagrados. Ahora, si vamos con la disposición a que Dios haga un cambio en nuestra vida, seremos victoriosos. Vamos con el versículo 2 porque el tiempo pasa volando. Dice el versículo número 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahí reitera una vez más lo del versículo 1 también, ¿no? Porque el ser humano es muy dado a hablar, a cuando está emocionado, a hacer promesas, a hablar mucho, pero no le gusta escuchar. El ser humano no le gusta escuchar. Y Dios nos está diciendo una vez más, o sea, presta atención, no hables tanto, no profieras palabras delante de Dios. Me imagino que cuando habla de proferir palabras delante de Dios, habla de hacer promesas, ¿cierto? Delante de Dios, porque a veces ¿qué pasó? ¿No se escucha o es acá? Sí, se interrumpió el audio. emocionados damos o decimos promesas que después no cumplimos. Hacemos compromisos que sí, correcto. Vamos con el versículo número 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Versículo número 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mira, aquí no tiene nada que ver con dinero, se los voy a decir de una vez, porque automáticamente la persona piensa promesa, dinero. Esta promesa tiene que ver con fidelidad. Cuando tú decides entregarle tu corazón al Señor, tú hiciste un compromiso con Dios. Dios ya hizo un compromiso contigo, por eso se llama pacto. Pacto. El nuevo pacto. El antiguo pacto, que la gente llama antiguo, lo único antiguo que tiene es el nombre antiguo, pero sigue siendo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso de relación, como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, hace un compromiso, hace una promesa, hace unos votos. Cuando uno le entrega su vida al Señor, hace un voto, una resolución. O sea, confía en Dios. Una vez cristiano, siempre cristiano. O sea, yo no creo que nadie te obligó a bautizarte. Yo no creo que nadie te obligó a ir a la iglesia. Nadie te obligó a leer la Biblia. Te motivamos, te exhortamos, te orientamos. Pero la decisión la tomas tú. Cuando tú cometes un error, cuando tú te equivocas, no dejas de ser cristiano por eso. No dejas de ser miembro de la iglesia por eso. No dejas de tener oportunidades de salvación por eso. Al contrario, es cuando más tienes que aferrarte al Señor y dices, Señor, yo sin ti no soy nada. Necesito de ti en mi vida. Vamos con el versículo número
5. Mejor es que no prometas y no que prometas. ¿Se paró el audio? Betica. Se terminó Y no porque cumplas. El 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Perdón, no escuché, ¿dijeron algo? Es que no estábamos oyendo el audio. No lo escuchan. Que fue por ignorancia. Ahí no lo escuchan. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es decir, ¿Quieren que los devuelva? ya lo estamos escuchando, Betica. tus acciones, tus obras. Mira, en la palabra ángel que aparece en este versículo no es un ángel cualquiera. En el hebreo original hace referencia a Dios. Solo que se utiliza la palabra ángel para no utilizar dos veces el nombre de Dios. Los hebreos tenían una costumbre que al escribir el nombre de Dios, o lo que ellos llaman el tetragramaton o el Yud Hei Vav Hei, que son 4 consonantes, que en español es YHWH, ese nombre es tan sagrado que los antiguos hebreos, cuando hacían la transcripción de la escritura, cuando llegaban a ese nombre, quebraban la pluma con la cual estaban escribiendo, o el pincel que utilizaban, o el instrumento con que escribían ese nombre. Se iban, se duchaban, se cambiaban ropa, ponían ropa limpia y utilizaban una pluma nueva, un instrumento nuevo de escribir para colocar solo el nombre de Dios. Entonces aquí era demasiado rápido mencionar a Dios dos veces y utilizan la expresión ángel, como en otras ocasiones se utilizó la palabra ángel del Señor. Por eso dice, no digas delante del ángel, delante del Señor, que fue por ignorancia. No digas que prometiste algo sin saber lo que estabas prometiendo. Porque tú eres un ser pensante. Recuerda que lo que nos diferencia a nosotros de los animales, porque los animales también tienen aliento de vida, pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios como seres pensantes. Podemos pensar, podemos decidir, podemos razonar. Cuando tú haces un compromiso de fidelidad con Dios, un compromiso para siempre, y tu nombre queda registrado en el libro de la vida. Evidentemente debemos conservarnos en esa salvación a través de la obediencia, y allí donde cobra sentido la parte final del versículo 6 cuando dice, para que no destruya la obra de tus manos, porque tú has tomado decisiones. Tú has actuado, tú has cambiado tu manera de pensar, tú has cambiado tu manera de vestir, tú has cambiado tu manera de hablar, has cambiado tu manera de trabajar, has cambiado tu manera de relacionarse con otras personas, tu manera de comer, porque ahora eres un administrador de los bienes que Dios te ha dado. Esas obras no pueden quedar en vano. Son obras que vienen del fruto de la fe. Y si tu fe llega a tambalear, todas esas obras que pasan, se echan por tierra. Se derrumban. Pierden sentido. Nadie se salva por obra, la salvación es por fe, pero esa fe te lleva a obrar. No permitas que las obras de tus manos se destruyan por tu falta de compromiso a lo que Dios ha establecido. Vamos a seguir leyendo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mas tú respeta y teme a Dios. Esta expresión teme a Dios la vamos a volver a ver en el Apocalipsis. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Donde abundan los sueños, los planes, también abundan las vanidades. Pero si tú cumples tus sueños conforme a la voluntad del Señor, te va a ir bien. Versículo número 8. Si opresión de pobres
Es hasta el 7, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ese video solo va hasta el 7, solo hablan del 5, del 1 al 7. No se escucha. Pero es que ya pasamos al versículo 8. Por eso lo paré. Y va en la mitad. Okay. El versículo, dice Eclesiastés 5, todo el capítulo completo. Y hasta aquí, hasta donde va, que es el minuto 15:48, va el versículo 7. Ya estaba leyendo el 8. Si ves ahí está puesto, mira, ya te voy a poner en pantalla. Ahí en pantalla dice, no sé si lo alcanzas a ver, Eclesiastés 8, 5, 8 abajo. Ya iban a pasar al 8. Ok. Bueno. ¿Y hay alguien que quiera agregar algo? Yo quería hablar 3 cositas que anoté. La primera es que en la casa de Dios debemos ir a escuchar y no a hablar. A escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, esto me indica que nosotros vamos y le hacemos una oración, efectivamente, sí, como para entrar a sus atrios con acción de gracia, como dice la palabra en el Salmo 100 o 101, no recuerdo, pero no quedarnos en esas oraciones interminables, solo hablándole, pidiéndole, sino más bien escuchando lo que Él tiene para decirnos. Segundo, no solamente debemos escuchar lo que se dice en la iglesia, sino todo lo que es concerniente a la palabra. Y ahí mismo decía que no debemos hacer el sacrificio de los necios. Y eso fue lo que me llevó a mí a intervenir, a decir que la necedad puede ser nuestra en algún momento, o puede ser que siempre estemos siendo necios ahí en la iglesia, porque él está hablando de que a quienes llaman necio también hacen sacrificio, también van a la iglesia, y no hacer el sacrificio de los necios. No dejar que lo sagrado se nos vuelva común. O sea, que nosotros llegamos, vamos, hacemos las cosas, pedimos perdón, pecamos y decimos, no, mañana llevo el carnero para el sacrificio. No, yo me pongo a cuentas con él todas las mañanas, porque para eso están sus misericordias. Cuando Salomón escribió esto, no había dicho el Señor que nuevas son todas las mañanas sus misericordias. Entonces, nosotras ya sabemos que no tenemos que llevar ningún carnero al templo, sino que tenemos que pedirle perdón, pero que no se vuelva una práctica de que, no, yo voy a pecar porque ahorita me arrepiento y pido perdón. Que lo sagrado no se nos vuelva común. No debemos jugar con la gracia. Textualmente lo dijo él y me parece una frase muy al lugar, porque cuando nosotros hacemos eso, de que yo peco y rezo empato, como dice el dicho popular, estoy jugando con la gracia de Dios. Y por último, en la presencia de Dios debemos callar. ¿De qué manera voy a escuchar lo que Él quiere que yo sepa, lo que me tiene para decir, si yo voy a estar pida y no lo dejo a Él hablar? Era eso. Amén, Betica, así es. Amén. ¿Alguien más tiene algo por decir? Bueno, solamente agregar aquí. Ay, Dios, ¿qué se me hizo? Es lo que habla casi toda la palabra,
que nos dice sobre todo es lo primero, lo de la reverencia ante la grandeza de Dios y reconocer que Él es el Dios que está en los cielos, como lo dije antes, y nosotros aquí en la tierra, y que toda su soberanía, todo es una soberanía, todos nosotros somos su soberanía. Evitar el pecado de la boca. No debemos dejar que nuestras palabras nos hagan pecar, ni intentar justificando, diciendo que fue un error. Que nosotros con esos pecados de nuestra boca podemos provocar el enojo de Dios y arruinar el fruto de nuestro mismo trabajo. En términos generales es cuidar nuestras palabras, prometer y cumplir, o mejor, no prometer. Y sobre todo es esa advertencia que nos hace de sabiduría de cómo acercarnos a Dios y la importancia de la sinceridad al hacer alguna promesa. Amén. Amén. Uno lee Eclesiastés y cada vez que se va entrando más en este libro, él va llegando como a las partes más profundas de cada uno, ¿no? Ahora nos habla del hablar, luego nos habla del escuchar, más adelante de lo de ver cuando vemos las diferentes cosas, o sea, como cada acto de lo que uno hace, todo es vanidad, nos hace ver lo bueno y lo malo de cada uno de nuestros actos. Es lo que he podido yo entender hasta el momento de este libro tan hermoso que es Eclesiastés. Betty. Y lo más importante es que no está hablándole a superpiadosos, a monjes tibetanos que tienen una vida consagrada de oración. Le está hablando a las personas comunes y corrientes y con todas las cosas cotidianas, con todo el diario vivir. No está haciendo alegoría a cosas que puede pasar de vez en cuando en la vida de uno, sino lo que pasa todos los días. Sí, es en el diario vivir, en el día a día de cada uno de nosotros, donde encontramos tantas enseñanzas y todo lo que dice él, todo es vanidad, porque al fin y al cabo nada nos vamos a llevar de este mundo. Como llegamos, nos vamos. Amén. Importante que el pastor decía que no estaba hablando de ofrendas. Cuando hablaba de ofrendas no estaba hablando de dinero ni de bienes. Hablaba de nuestro tiempo, hablaba de nuestro corazón, de nuestra mente. A veces uno se encuentra pensando cosas que uno sabe que al corazón de Dios le duele. Uno se encuentra pensando con rabia de tantas situaciones que uno sabe que el Señor eso no lo aprueba. Y en ocasiones ni siquiera pide perdón inmediatamente. Otras veces sí, pero lo que el pastor dice no solamente se refiere a los recursos, sino todo. Betica, se escucha con eco. Pues alguien tiene el micrófono abierto, mi amor. Perdón, era el mío, qué pena. Tranquila. Entonces, no solamente la ofrenda está basada en cosas materiales o en dinero, porque el pastor hacía una referencia clara. Yo llevo el dinero, yo doy la plata, yo diezmo, yo esto, yo lo otro. O sea que yo estoy como un poquito tranquila. Y a mí me dio mucha tristeza escuchar al pastor decir eso, porque yo soy de las que pienso que cuando uno diezma es obediente al Señor y es real, solo que no es la única obediencia que Él quiere. Él quiere
obediencia total, no solamente a nivel de los recursos, a nivel de mis emociones, de mis sueños, de mis anhelos, de mi comportamiento, de mis pensamientos. Y si yo voy a ser solo obediente en una franja, aunque sea en la que menos el común de la gente es obediente, igual estoy siendo desobediente. No me puedo ufanar por eso, ni puedo creer que estoy haciéndolo bien cuando el Señor no me está pidiendo a mí los recursos. El Señor me está pidiendo obediencia, que yo le entregue el corazón. Y en esta semana decíamos, también por Eclesiastés, cuando uno ama, uno quiere cuidar el corazón del amado. Uno no deja de pecar por miedo o por la represalia. Uno no peca porque lo ama a Él. Para poder ser obedientes tenemos que amar al Señor. De lo contrario, no vamos ni siquiera a intentarlo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la oración final. Luceli nos regala la oración final, por favor. ¿Sí puedes? Sí, sí puedo. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu de Dios Santo, guía mi oración, Padre, que sale de mi boca. Bendice mis palabras, amado Dios, sobre lo que voy a decir, Padre. Toma control, Señor, de mis emociones. Toma control de este tiempo, Señor. Y bendícenos, Señor. Gracias, Padre. Ya nos has bendecido, Señor, escuchando la palabra que trajo Marisol, amado Jesús, para ponerla en práctica, Señor, cuando vamos a tu casa, Padre Dios. Gracias, Señor. Que no seamos necios, Señor, sino que seamos obedientes, Padre Dios Santo. Gracias, Padre, porque cada día más y más, a través de tu bendita palabra, conocemos de ti, amado Jesús, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para poder agradarte a ti, amado Dios. Y te pedimos que tú nos ayudes a limpiarnos, Padre, de lo que no es correcto en nuestro actuar, ya sea en la iglesia o en nuestros hogares o con nuestros vecinos, Señor. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que todos los días escuchamos aquí, Señor, a través de tu bendita palabra, amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por escuchar todas las peticiones, Señor, que también se han hecho a través de las oraciones por todas las personas, Señor, que han pedido oración, Señor, por necesidades, por salud, por tantas cosas, Señor Jesús, que padecemos en este mundo, Señor, tan imperfecto, Padre. Ayúdanos, Señor, pero todos sabemos que todas estas cosas nos llevan es por la desobediencia, Señor, a tu palabra y a tus mandatos, a tus mandamientos, Señor. Y estar apegados a la vanidad, Padre, como dice Eclesiastés. Gracias, Señor. Y en paz nos acostaremos, Señor Jesús, y así mismo dormiremos, porque solo tú, mi amado Padre, nos haces vivir esperanzados y confiados. Mil gracias, Señor, por este grupo y por tu tiempo aquí también con nosotras, Espíritu Santo de Dios. Nos apartamos, pero no te apartes tú nunca de nosotros. Te necesitamos, Señor. Y también presentamos el descanso de nuestros hijos también, de nuestros sobrinos, de todas las personas que tenemos en nuestros corazones, Padre, para que ellos también puedan descansar en ti, Señor, en tu presencia. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén.
Dios las bendiga, Dios las guarde. Amén. Gracias, Mari, por la Amén, Luceli, muchas gracias. Gracias, Mari. Dios me paciencia. la bendiga. Bendiciones. Dios me Amén. la bendiga. Mejórate. Betica, ¿cómo está? Dile que se Mire, mejore, mi Betty. Gracias, mija. Ah, Que el Señor me las mire, bendiga. se mejore. amén, Dios me la bendiga. amén, amén. Que el Señor me las guarde. Amén. Chao. Chao, mamita.